Bueno, siguiendo con el tema de hoy, el tema de proyecciones de cuerpos con caras inclinadas, vamos a introducirnos de lleno en el tema mediante la presentación de una tabla que seguramente la han analizado con el ingeniero Reynoso en cuanto a su primer renglón, que hace referencia a los planos o los tipos de planos que podemos tener. Fíjense que ahí aparece lo que es el plano paralelo. Luego tenemos el plano inclinado, que es la clase de hoy, y próximamente van a ver lo que es el plano oblicuo. Y en las columnas tenemos los planos de proyección, plano proyección 1, plano de proyección 2 y plano de proyección 3. Estos planos de proyección pueden ser cualquiera de los que están dibujados aquí en la gráfica del pie de la hoja, en donde puede ser o el plano vertical, o el plano horizontal, o el plano lateral. Cualquiera de ellos puede ser el plano 1, 2 o 3. Lo que tiene en cuenta esta tablita es que para la proyección de un plano, en este caso paralelo, ya lo han visto con el ingeniero Reynoso en la clase pasada, ustedes van a tener una situación de que en alguno de estos planos, el 1, el 2 o el 3, planos de proyecciones, en cualquiera de ellos, ustedes van a tener la representación de ese plano como si fuese una figura, mientras que en los otros dos va a ser una línea en cada uno. Ahora, si nosotros vamos a lo que es el plano inclinado, vamos a tener que en dos planos de proyección, sí vamos a tener la representación de una figura para ese plano inclinado, y en el tercer plano va a aparecer una representación de una línea. Mientras que en el oblicuo, esto lo van a ver con el ingeniero Pirola y el ingeniero Mochacoco y los ayudantes que correspondan a la comisión, van a ver que para el plano oblicuo se da esta situación de tener tres figuras, una en cada plano de proyección. Si nosotros vamos a analizar una situación cualquiera de un plano inclinado, por ejemplo la que está en pantalla, el cuerpo puede presentar cualquier disposición de estas. Acuérdense de lo que veíamos, el caso 1, un prisma vertical de base cuadrada. El otro sería el mismo prisma acostado con su mayor dimensión o longitud en esa dirección. Vamos a ver, estos son 7 grados. Más adelante vamos a empezar a manejar ángulos. Y el tercer caso, su mayor dimensión se encontraría sobre esta dirección, que son 42 grados. Este es un tipo de proyección, una axonometría del elemento. Pero nosotros lo representamos de esa forma para que tengan como dato la, la participación de lo que es el cuerpo tridimensional, o la representación solamente del cuerpo tridimensional, para que luego ustedes puedan resolverlo y trasladarlo a dos dimensiones. Si ustedes observan, van a ver unas líneas suaves que contornean también a lo que sería el prisma, como si fuese todo completamente sólido. Si yo tendría la misma intensidad de esas líneas, de estas líneas continuas intensas en negro, si le trasladaría o le copiaría las propiedades a estos tipos de líneas, tendría lo que es un prisma macizo, como hemos venido trabajando en la clase pasada. Entonces, si nosotros eliminamos esas líneas, vamos a tener esta situación. El cuerpo es netamente lo que se encuentra en azul, y a la vez, si adosamos al cuerpo lo que son los planos de proyección, plano de proyección vertical, el horizontal y un lateral, esta sería la situación que nos vamos a encontrar. Entonces, si en esa situación solamente utilizamos los planos que son planos inclinados, en este caso sería esta superficie que estoy señalando con el cursor. En el segundo caso sería esta superficie, y en el tercer caso sería esta superficie, la que sería planos inclinados de todo lo que es el cuerpo. Todo el resto de los planos son planos paralelos. Entonces, si apartamos solamente esos planos y los proyectamos, acuérdense que los planos, los rayos visuales tienen que ser
paralelos entre sí y perpendiculares a los planos de proyección, entonces vamos a tener una situación como la 1, en donde en el plano vertical y en el horizontal vamos a tener figuras, mientras que en el plano lateral vamos a tener líneas. Es decir, vamos a tener una figura en el plano vertical, una figura en el plano horizontal y una línea en el plano lateral. En el segundo caso, cambiamos la posición del plano inclinado, pero seguimos con la misma característica, es decir, tenemos una figura en uno de los planos de proyección, una figura en el otro plano de proyección y una línea en el tercer plano de proyección. Y si nos vamos al tercer caso, tenemos una figura en un plano de proyección, otra figura en el otro plano de proyección y una línea en el plano restante. Perdón, una línea en ese plano. Es decir, que nosotros tendríamos, en este caso, las características de un plano, una proyección de un plano inclinado, es decir, dos figuras y una línea de acuerdo a la tabla que hemos visto anteriormente. Si a esta situación lo que hacemos es eliminar ya la zona rayada, esa que se encuentra en el espacio, y nos quedamos solamente con las proyecciones, y a la vez a estas proyecciones las giramos o las rebatimos o las batimos con respecto a las intersecciones de esos planos de proyección, es decir, la intersección del vertical con el horizontal sería esta línea. Entonces giramos el plano horizontal para ponerlo en la misma posición del plano vertical y luego giramos el plano lateral con respecto a la intersección de estos dos planos, o sea, con respecto al plano vertical. Con respecto a esta línea lo giramos y lo ponemos en el mismo plano de la vista frontal o el plano vertical. Entonces vamos a tener, en los tres casos que se presentan en la pantalla, vamos a tener la siguiente situación. Una vez que lo hacemos rotar, tenemos la representación de esas proyecciones. Y tenemos dos figuras y una línea en el caso 1, dos figuras y una línea en el caso 2 y dos figuras y una línea en el caso 3. O sea que cualquier posición que tenga el plano inclinado siempre van a aparecer dentro de las proyecciones dos figuras y una línea. Así como en el plano paralelo había una figura y habrían dos líneas, en este caso van a aparecer dos figuras y una línea. ¿Qué características tienen? En los planos paralelos veían que la superficie tiene su verdadera magnitud en donde aparece la figura. Y en las líneas también tienen su verdadera magnitud, pero son las dimensiones de los lados lo que pueden llegar a medir en esas proyecciones. En este caso, las figuras no tienen la verdadera magnitud, por lo tanto, mal hago en decir que si yo tendría una superficie de estas medidas, en la vista superior me va a generar esta otra figura. ¿Por qué? Porque netamente está inclinado el plano, tiene esta inclinación de la que corresponde a la línea, por lo tanto, la única característica que tiene es que en la posición donde se encuentra la línea, la dimensión de la línea es la verdadera medida. En este caso, fíjense que está puesto en lo que corresponde a la altura de ese plano. Es decir, la medida que yo presente de este lado, las dimensiones que tenga ese lado, se van a corresponder con lo que es la altura. O sea, con lo que yo tengo como altura de este plano. Por lo tanto, ahí me doy cuenta que esta medida no es la misma que esta en vertical, porque si yo tendría que ponerla en verdadera medida, esto debería estar bien vertical, y ahí sí voy a tener cuál es la verdadera medida tanto de mi lateral como en la proyección. Esto debería ser un poco más alto. Entonces, en todos los casos vamos a tener que las dimensiones de la proyección a donde se encuentra una línea es la verdadera medida, pero de uno de los lados de esa figura. En este caso, si nosotros analizamos el caso 2,
la verdadera medida de esta figura sería lo que es la altura en estos casos, eh, como representación de esa altura, ¿sí? Y en la vista superior sería lo que es el ancho, es esa dimensión. Entonces, lo importante es que en un plano inclinado vamos a tener dos figuras y una línea, que esa línea va a estar en verdadera medida, pero va a ser de uno de los lados solamente de la figura que tengamos. En cuanto a los ejercicios que ustedes van a ir o van teniendo, van trabajando, se encuentran los cuerpos con caras paralelas que vieron la clase pasada. Hoy pasamos a lo que es cuerpos con caras inclinadas y próximamente van a tener el cuerpo con caras oblicuas. Como para que tengan una ayuda a memoria, esto se da en todos los casos, cómo se van o qué pasos se realizan eh, o se tienen en cuenta para poder obtener las proyecciones. Primero y principal, contar con el cuerpo a la vista. Ustedes tienen el dato en el formato A4. Tienen que ver las proporciones, o sea, cómo está posicionado el cuerpo, si está verticalmente con mayor longitud en vertical o en horizontal o si es prácticamente saliendo de lo que es la pantalla. Aplicarle el método de la proyección diédrica o de Monge, o sea, los rayos paralelos que pasen por cada uno de estos vértices y que incidan perpendicular al plano de proyección vertical, como lo hemos visto en la teoría anterior, y eh, ubicar o definir o bien observar cuál es la posición del observador respecto de qué cara va a ser la representación de mi vista de frente. Luego, mirándolo desde arriba a este cuerpo, vamos a tener la vista superior y nos posicionaremos en alguno de los dos lados para hacer nuestra vista lateral. Entonces, una vez que definimos cuáles son las posiciones, las dimensiones que corresponden a la silueta, por eso es importante que nos manejemos con la silueta en línea suave. Después sí, empezar a ver las fracciones que presenta cada cuerpo en sí y subdividir dentro de esa silueta para trabajar luego con las líneas netamente visibles y aquellas con las cuales no podamos visualizarlas, es decir, aquellas líneas ocultas con las cuales tengamos que trabajar con líneas discontinuas. Las líneas visibles son líneas continuas con intensidad, las líneas no visibles son líneas discontinuas de intensidad media. Y una vez que tengo todo definido en las tres posiciones, recién procedo a remarcar el trabajo final. Es decir, si vamos a un caso en particular, fíjese que no está todo remarcado. Aquí debería quedarse unas líneas suavecitas porque no tenemos parte de la pieza en esta parte, pero sí me sirve para generar mi silueta si yo tendría todo este contorno. Yo sé que dentro de ese contorno tengo que hacer las divisiones o tengo que obtener las divisiones para poder generar mi proyección. Fíjese que no sale ninguna línea, sobresale de ese contorno. Entonces, ahí tenemos lo que es la vista de frente, la vista superior y la lateral. En este caso, la lateral izquierda, si bien se encuentra dibujada a la derecha, pero por la norma ustedes ya saben que la proyección recibe el nombre de vista lateral y seguido a ello de la posición en que se encuentra el observador respecto del objeto. En este caso está desde la izquierda del objeto, lo estamos viendo, pero se está dibujando a la derecha de la vista de frente. Estas líneas son las que, si nosotros, las líneas suaves, estas grises, que tenemos aquí verticales, e incluso esta continua vertical y esta otra continua vertical, serían un problema si nosotros nos ubicamos como el observador de nuestra vista lateral desde esta posición. ¿Por qué? Porque va a existir toda una cara, toda esta cara, mirándolo desde la posición de esa flecha, toda esta cara
que nos va a estar ocultando, es como si fuese un papel opaco, nos va a estar ocultando lo que son estas líneas verticales. No las voy a poder ver desde esa posición, incluso esta vertical y esta vertical. Entonces deberían ir como líneas de trazo. En este caso, ¿en dónde tenemos líneas de trazo? Si nosotros nos ubicamos como una vista anterior en esa posición que nos dan como dato, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esas líneas que nosotros tenemos marcadas en azul, en esta vista, eh, en esta axonometría, estas líneas azules no las voy a estar pudiendo ver, que aquí están ocultas, no las voy a poder ver, por lo tanto, ahí es donde aparecen esas líneas de trazo. Esperando que haya sido clara la clase y seguramente alguna duda va a quedar en el aire. Quedo a su disposición y les agradezco por la atención y la participación. Seguramente ahora en el chat, en el foro, vamos a quedar resolviendo todas esas cuestiones que han quedado un poquito en el aire o que no hayan entendido o no me haya dado a entender realmente en lo que es la clase de hoy. Muchas gracias.